Crecí en un humilde hogar donde mi familia éramos una hermana y tres hermanos. Mi mamá, mi papá era una persona que era un alcohólico y veía yo continuamente cómo el alcohol afectaba su vida, cómo el alcohol afectaba la vida de nosotros desde pequeño. Mi mamá, una persona que era cristiana, iba a la iglesia continuamente, pero mi papá un alcohólico que llegaba muy borracho muchas veces y a veces me acuerdo de niño cómo obligaba a mi mamá a bailar y ella no quería al frente de las personas. Me acuerdo cómo mi papá llevaba personas que practicaban brujería a la casa a leerle las cartas, a leerle la mano y veía cómo continuamente él abusaba de mis hermanos mayores, los cuales él no era su papá y veía el abuso en ellos y todo lo que surgía en nuestra familia era de constante abuso, alcohol y cosas negativas que era lo que yo veía desde niño, apenas tenía algunos 6 7 años. No conocí el amor de mi papá, nunca me acuerdo haber oído de él que me amaba o que me abrazara o jugara conmigo pelota, sino que veía su actitud de continuamente tomar alcohol. Y recuerdo un día, era alcoholizado, decide coger una vez un cuchillo para acabar con su familia. Mi hermano mayor tomó la puerta y la empezó a aguantar y él empezó a apuñalar la puerta. Mientras mi hermano mayor aguantaba la puerta, nosotros corríamos de la casa, brincando verja tras verja en Nueva York. Y mi hermano continuaba aguantando la puerta hasta que la soltó y mi papá parecía como endemoniado. Aquel momento fue que mi mamá tomó la decisión de irse de esa relación o que nosotros tuviésemos del peligro de todos morir. Ella tomó la decisión de irnos y yo nacido en Nueva York y apenas de 6 a 7 años decidimos nosotros partir a Puerto Rico, pues teníamos familia de parte de mis hermanos mayores y llegamos a Puerto Rico sin saber a dónde íbamos. Mi mamá, una persona que siempre creía y tenía fe en que el Señor estaba con ella y la podía sacar hacia adelante. Fue muy difícil. Apenas estábamos en una casa que tenía un solo cuarto y éramos 5 personas. La cosa se puso muy difícil. Mi mamá, una persona humilde de campo, que también tiene su historia de haber sido adoptada, no con mucha educación, pero quería sacar a su familia hacia adelante y con mucha oración y fe, creyéndole a Dios, mi mamá seguía sacándonos hacia adelante, al punto que ella tuvo que hasta ser sirvienta en casa de personas adineradas para poder sacarnos hacia el frente y ayudarnos también a través de la ayuda del gobierno que teníamos. Yo crecí en el Evangelio, pues mi mamá era una persona que temía mucho a Dios. Crecí en el Evangelio, mi mamá me llevaba a mí y mis hermanos, no había opción de no ir a la iglesia, ella sabía que lo más importante para nosotros era conocer de Dios. Crecí en una iglesia pentecostal, me acuerdo desde niño, mi mamá nos llevaba a cada uno de nosotros. Seguí creciendo en el Evangelio hasta que llegué a una cierta edad donde yo pensaba que ahora yo tenía toda la autoridad de tomar mis propias decisiones. Y me envolví con un grupo de amigos del vecindario donde crecimos juntos desde niños, ya éramos jóvenes. Y comenzamos a infiltrarnos en el mundo de las drogas, el narcotráfico. Comenzamos a lidiar con droga y cada vez crecíamos y crecíamos en número de personas y en dinero y en poder y autoridad. Ya éramos bien reconocidos en la ciudad por lo que hacíamos. Éramos sobre 20 jóvenes que estábamos envueltos en el trasiego y narcotráfico. Y estando en aquel lugar empezamos todos a tener carros y caminar con cosas lujosas, cadenas, mucho dinero. Y esto de estar en el narcotráfico me obligó, pienso yo, en mi mente. Yo sabía que, como yo había sido criado en el Evangelio, yo sabía que temía de que Dios no estuviera conmigo. Así que una vez recuerdo yo mismo diciéndole a Dios, Dios mío, ya tú no puedes estar conmigo, yo estoy en las drogas, estoy metido en el narcotráfico. Así que le dije a Dios, tú no me puedes ayudar
Y mis palabras fueron, el diablo me va a tener que ayudar. Así que entré en el santerismo, en la santería. Ahí comencé algo que yo había desconocido, pero que desde niño yo lo había visto en mi papá, cómo le leían las cartas. Sin yo saber que ahora yo había entrado en el mundo de la santería. Recuerdo que el santero me dijo que trajera una paloma, un coco, y me hizo unos rituales. Y luego me dio una cadena que cubría mi cuello hasta mi cuerpo entero, que tenía la cadena 7 colores, y él me dijo que yo andaba con las 7 potencias. También me entregó una piedra negra que dijo que había traído de Haití y que era una piedra que me iba a proteger de cualquier problema con la policía. Así que yo pensé, esta es una buena oportunidad de tener a la policía alejada, ya que tengo el poder de una piedra que supuestamente tenía poderes. Yo recuerdo que mi mamá comenzó a verme caminando con armas largas, escopetas, metralletas. Todos caminábamos con armas de alto calibre y todos comenzamos a meternos en la santería pidiendo protección, porque aunque caminábamos con armas de alto calibre y la gente nos temía, había algo dentro de nuestro corazón que nos daba miedo morir. Así que buscamos meternos en la santería y buscar protección de esta manera. Recuerdo llegar a mi casa una vez y mi mamá me vio con el collar y me preguntó, ¿qué tú haces con ese collar? Yo le dije, mamá, no toques el collar porque te vas a desmayar. Este collar tiene mucho poder. Pero yo estaba hablando con una mamá que pentecostal, que le creía a Dios, el poder de Dios. Y ella me dijo, eso no tiene ningún poder. Y yo decía, mamá, no toques la cadena. Ella cogió la cadena en sus manos y dijo, en el nombre de Jesús. Tiró la cadena y se me quedó mirando y me dijo, esa porquería no tiene más poder que Dios. Yo me quedé asombrado de que mi mamá no se desmayara. Y yo no entendía que el poder que estaba dentro de mi mamá era más fuerte del cual yo me había metido. Así que yo seguía caminando con mis cosas, con mis cadenas. Me acostaba a dormir con una escopeta al lado. Mi mamá abría la puerta del cuarto y yo agarraba la escopeta. Mi mamá comenzaba a preocuparse diciendo, hijo, te van a matar, ¿por qué tú vas a vivir? ¿Por qué tú estás viviendo de esta manera? Yo antes de entrar a mi casa, rodeaba la casa con una escopeta, estando seguro que no habían enemigos pendientes para quitarme la vida. Por entrar en esto del narcotráfico, por supuesto, comenzó la envidia en otros grupos rivales. Y recuerdo una vez que yo me pasaba en esta barra donde bebía alcohol con mi hermano, también ocasionaba que iba también ahí. Y ese día ni yo ni mi hermano fuimos a ese lugar donde frecuentábamos todos los días. Entra un vehículo a ese local donde nosotros vendíamos droga y muchos de nosotros no estábamos allí. Y se apareció un vehículo con cristales tinteados y de ahí salieron varios jóvenes con metralletas y todo el que estaba en el negocio lo acribillaron y los mataron. Murieron 3 de nuestros amigos. De yo haber estado ahí, o mi hermano, hubiésemos estado muertos también. Pero la mano de Dios me guardaba aun cuando yo estaba sirviendo a la santería en el narcotráfico. Yo siempre pensaba que tenía que haber sido que había una madre que lloraba y decía, Señor, salva a mi hijo. Mi madre estaba segura que al verme ella declaraba que yo estaba salvo. Y mientras ella declaraba eso, yo me ponía peor en mi conducta y mi comportamiento. Recuerdo que ella comenzó a traer los hermanos de la iglesia, los cuales yo comencé a llamarlos aleluya. Se metían a mi casa con sus cultos. Mi mamá esperando la oportunidad que yo entrara a la casa para decirle al pastor, ahí está, ora por él. Recuerdo un día entro yo a la casa de momento y estaban allí los aleluya, los hermanos de la iglesia. Y ella me dice, Tito, ese es mi sobrenombre. Y me dice, Tito, ven acá para que oren por ti. Y yo decía, ya vienen los aleluyas aquí. Yo decía, avancen y oren por mí. Y oraban por mí y yo me iba. Mi mamá seguía confiando de que Dios tenía que hacer algo por su hijo. Mi hermano menor comenzó a tener pesadillas donde me veía un ataúd muerto.
Él también comenzó a ponerse nervioso, a llorar. Mi familia estaba nerviosa por el comportamiento que yo tenía fuera de control. No solamente entré en la santería, caminaba con metralleta, con pistolas, entré en el alcoholismo. Comencé a hacer cosas horribles, parece que mi vida totalmente cambiada. Aquel niño que había sido criado en el Evangelio había sido transformado en una persona fuera de control. Y comenzábamos a ver cómo nuestros amigos eran cada vez muertos por bandas rivales. Y recuerdo que nosotros en venganza salimos una vez y me dijeron: Raúl, tú eres el que va a salir. Y nos llamaron desde un lugar donde los enemigos que acaban de matar nuestros amigos están en un lugar, en un cuarto. Están allí metidos en un cuarto dentro de un apartamento. Nos llamaron que están allí. Así que tú van a ir, y tú, Raúl, tú eres el que los va a matar a todo el que esté dentro de ese cuarto, de ese apartamento. Así que subimos más de 20 jóvenes en diferentes carros, rodeamos todo aquel lugar, aquel caserío de apartamento, los rodeamos, la gente gritando. Yo y dos más subimos al tercer piso donde supuestamente estaban estas personas que habían matado a nuestros amigos. Queríamos vengarnos. Eran nuestros amigos que se habían criado con nosotros y apenas de 17 años murieron por culpa de este mundo de las drogas y el narcotráfico. Y cuando estábamos listos y dos de mis amigos patearon la puerta, yo entré con la metralleta buscando. Pensábamos que estaba en la sala, comenzamos a correr hacia los cuartos, pero no veíamos a nadie. Aquel momento aquella casa estaba vacía. Nos tuvimos que ir y nos llamaron nuevamente las personas que nos estaban informando sobre estas personas. Nos informan y nos dicen 5 minutos antes ellos estaban ahí. Dios estaba guardándome de que mi mano se ensuciara con sangre, guardándome. Yo no entendía el propósito de Dios, porque parecía que mientras más yo me alejaba de Él más se acercaba a mí. Mientras más yo no quería saber de Él, parecía que Él más quería saber de mí. Mi mamá comenzaba a llorar preocupada. Yo me pasaba de discoteca en discoteca. Donde quiera que iba, la gente me reconocía. En fiesta, haciendo esto y lo otro, y cada vez peor mi vida. Un día, mientras estoy caminando con un amigo mío, tenía yo una pistola en la espalda y él tenía una guardada también. De momento estoy caminando dentro del caserío donde teníamos el punto de droga y oigo yo una mujer desde un balcón que me grita: ¡Raúl! Y cuando yo miro hacia atrás, veo un hombre enmascarado con una metralleta. Entraron por todas partes bandas enemigas al caserío y comenzaron a disparar. De momento, cuando yo miro para atrás y veo a este hombre enmascarado, empujo a mi amigo y le digo: ¡corre! Este hombre que estaba enmascarado abrió fuego contra mí y mientras yo corría, las balas venían hacia mí, pero se desviaban y chocaban con la pared. Yo comencé a correr, subir una escalera y sentía que las balas me tocaban los tenis, los zapatos, pero no tocaban mis piernas. Este muchacho que me disparaba estaba como a una distancia de 6 a 8 pies en una forma donde él estaba directo. Era imposible que él fallara. Pero había una madre que estaba llorando delante del Señor. Las balas Dios aquel día las había desviado y ninguna tocó mi cuerpo. Dios, su mano estaba allí. Mientras más yo me alejaba de Él, parecía que Él más se acercaba a mí. Yo corrí, pateé una puerta de una casa, me metí, saqué mi pistola y estaba esperando que Él viniera a subir las escaleras porque pensé que Él me estaba siguiendo. Lo más seguro, aquel joven que estaba enmascarado, que no sé nunca quién era, no podía creer de que ni una bala me había tocado. Luego que todos se fueron y balancearon todo el lugar, yo bajé nuevamente a ver las paredes donde yo había corrido y cómo las balas habían destruido las paredes, pero ninguna bala me había tocado a mí. Todo el mundo estaba sorprendido de que yo estaba vivo. Días después de eso, volvieron bandas rivales y mataron otros amigos más.
Empezaron a morir muchos de nosotros. Mi mamá llorando, mi hermano preocupado, me dijeron, te van a matar, tú no puedes seguir viviendo así. Yo tomé la decisión de irme de Puerto Rico y salí hacia Mississippi, a un estado aquí en Estados Unidos donde mi cuñado era militar y estaba estacionado, y hablé con él y él me dijo, vente para acá. Yo pensé que yo iba a comenzar una vida nueva, pero tan pronto llegué a Mississippi, me compré una metralleta. Comencé a hacer lo mismo, estaba bebiendo, haciendo lo mismo. Luego de un tiempo, me acuerdo que ya mi cuñado, su tiempo en el ejército se acababa y yo no tenía nada que hacer. Mientras yo estuve en Puerto Rico, antes de entrar al narcotráfico, yo me había reclutado a la, a la, al Army, donde yo estaba en la Guardia Nacional, pero nunca dejé de ir a la Guardia Nacional, y luego de eso entré en el narcotráfico, así que dejé a un lado de la Guardia Nacional el ejército. Así que ahora yo estaba en Mississippi, no tenía dónde ir y traté de entrar nuevamente al ejército. Para mi sorpresa, ellos arreglaron todas las cosas y tuve que entrar activo al ejército, no tenía dónde ir. Yo pensé que iba a comenzar una vida nueva, fuera del narcotráfico, fuera de las muertes, fuera de todo lo que yo hacía antes, iba a comenzar de nuevo. Así que tan pronto me enlisté en el ejército, me enviaron a Alemania, y allí en Alemania 3 meses después me enviaron a una misión con las Naciones Unidas en Yugoslavia, en la ciudad de Macedonia. Luego de estar 3 meses allí, un rango alto en el ejército, un sargento mayor, me dice, privado Quiñones, el coronel quiere hablar contigo. En esos momentos yo me sorprendí, yo pensé que me iban a promover de rango. Así que yo dije, seguro que sí, pero noté que yo tenía un rifle y me dijeron, dale el rifle a tu sargento. Así que me presento delante del coronel, veo que 2 guardias de la policía militar se ponen a las puertas, y lo primero que el coronel me dice cuando me dice, privado Quiñones, quiero que sepa que tú eres un buen soldado, pero quiero decirte que tú tienes derecho de permanecer callado. Todo lo que digas será usado en tu contra. Tú estás acusado de 4 asesinatos, intento asesinato y múltiples leyes de armas. Me dijeron, tú eres un fugitivo de la justicia y te están buscando los federales. Mis rodillas comenzaron a temblar. Yo decía, ¿cómo es posible que ahora que yo comencé algo nuevo, algo que va a comenzar mi vida, qué es lo que está ocurriendo? Yo me fui de Puerto Rico, pero las guerras entre las bandas rivales continuaron. Habían arrestado a 4 de los muchachos que estaban en el mismo grupo conmigo, y a ellos los habían condenado a 228 años. Yo era el único que faltaba del grupo, porque estaban buscando a las personas que eran líderes del grupo. Así que inmediatamente me arrestaron, me esposaron, me sacaron fuera al frente de todos los soldados, me pusieron en un avión y me encarcelaron en Alemania esperando que me extraditaran a Puerto Rico. Después de estar varios días allí en Alemania, la policía militar continuamente tenían 2 soldados velándome en todo tiempo con pistolas. No dejaban que yo iba al baño. Cuando iba al baño me acompañaban 3 guardias militares. Escribieron una carta diciendo, este hombre es muy peligroso, tienen que darle extensa custodia. Luego de estar allí en la cárcel militar en Alemania, me extraditaron hacia la cárcel de Filadelfia para luego extraditarme a Puerto Rico. Me pusieron en una cárcel allí en Filadelfia con todos los demás presos. Y recuerdo que cuando me pusieron en aquella celda solo, aquella celda fría, sucia y vacía, solamente yo solo en aquel lugar, yo comencé a llorar. Yo sentí dónde están todas las personas con las cuales yo me rodeaba. De momento yo sentí una presencia que entró en aquella celda. Y yo comencé a llorar porque yo pude sentir que alguien especial, el cual yo le había dado la espalda por tanto tiempo, aquel que yo no quería ni saber de él,
había entrado en aquel lugar y yo sentí aquella presencia y comencé a llorar. Y yo, sabiendo lo que estaba en aquella celda, yo sabía que Jesús había entrado en aquel lugar. Yo comencé a llorar y dije, Señor Jesús, yo he hecho todo lo que yo he querido hacer. Yo he probado todo lo que el mundo me tiene que ofrecer. Y mira dónde estoy ahora. Pero tú aquí has llegado hoy. Yo quiero saber qué tú tienes para Raúl Quiñones, porque Raúl Quiñones ha probado el mundo y todo lo que ofrece. En esos momentos le dije, entra a mi corazón y cambia mi vida. Perdóname. En esos momentos entregué mi corazón a Cristo y sentí una paz como nunca la había sentido. De vez en cuando venían personas a predicar de afuera y en uno de los servicios allí en la cárcel de Filadelfia que me dejaron salir, yo pasé al frente, entregué mi vida a Cristo. Recuerdo que cogí el teléfono y llamé a mi mamá y desde allí le dije, quiero que sepas que soy cristiano. Mi mamá me cuenta luego que se quedó emocionada. Ahora me iban a extraditar a Puerto Rico y después de estar un mes en la cárcel de Filadelfia, me estaban esperando la policía para llevarme, me encadenaron de manos y de pies, me pusieron en un avión comercial donde todo el mundo me veía, un agente policía en un lado y otro en el otro. Pero antes que a mí me arrestaran, mi mamá recibió una visión de parte del Señor donde me vio esposado. Ella no sabía por qué. Oyó la voz de Dios que le dijo, ayuna por 10 días. Y ella en la visión me vio esposado y le dijo a una hermana de la iglesia, a Tito, a mi hijo, lo van a arrestar. Y la amiga le dijo, ¿cómo que lo van a arrestar? Él está en el ejército. Y mi mamá le dijo, el Señor me mostró que lo van a arrestar y me dijo que me pusiera en ayuno. Tan pronto terminaron los 10 días de ayuno, me extraditan a Puerto Rico, las noticias, tan pronto el avión llega, las noticias llegan y me empiezan a entrevistar. Las noticias salen y detienen todos los reportajes de la televisión de Puerto Rico para decir, boletín de última hora, arrestan a Raúl Quiñones, el hombre de Macedonia. Mi mamá estaba en la sala. Aquel hijo que había criado en el Evangelio, ahora lo veía encadenado de manos y de pies en la televisión, pero el Señor la había preparado en 10 días de ayuno para poder confrontar lo que estaba viendo en la televisión en Puerto Rico. Me encadenaron, me llevaron delante de una jueza, donde la jueza me dio una fianza de $7 millones y me esperaba una sentencia de 305 años. Yo era el único que faltaba. No pude prestar fianza y me pusieron en una cárcel donde en Puerto Rico tienen dos bandas rivales dentro de las cárceles. Uno se llama Los Nietas, otro se llama Los Insectos. Y de acuerdo a los casos que tú tengas, tú perteneces a un bando o al otro. Si has violado niñas o has robado a mujeres ancianas, te envían allá con Los Insectos. Si has robado o has vendido droga o has asesinado, te envían con Los Nietas. Ellos tienen dos grupos donde los dos pelean si se unen dentro de las cárceles. Tienen sus leyes. Así que cuando yo llegué, yo nunca estuve preso, así que me preguntaron, ¿tú eres insecto o eres nieta? Y yo le dije, yo no sé lo que tú me estás hablando. Me dijo, ¿cuáles son tus casos? Y yo le dije, a mí me están acusando por una masacre. Me dijo, vete con los nietas. Allí cuando entré, se me quedaron mirando todos los que estaban allí y me preguntaron por qué yo estaba en aquel lugar y yo le dije que me estaban acusando por una masacre. Tan pronto llegué allí, los presos, yo estaba caminando hacia mi celda donde me habían dicho donde yo iba a estar y yo veo un preso que está afilando los cuchillos. Yo pensé que algo me iban a hacer aquella noche, no pude dormir, puesto que allí las bandas de los nietas, las rejas están abiertas todo el tiempo y yo pensé que me iban a matar, pero la mano de Dios siempre me estuvo guardando y aún en la cárcel me puso en gracia con los demás presos. De vez en cuando venían a predicar personas de afuera en aquel lugar
Y recuerdo que una vez me dejaron salir para ir a uno de estos servicios donde venían los cristianos a predicar, y estando yo allí, recuerdo que el predicador está predicando y predicando. De momento se detiene y me mira y me dice: 7 millones de dólares son 7 millones de almas que vas a guiar a los pies de Cristo. Cuando me dijo eso, yo me quedé, yo no entendía lo que él me estaba diciendo. ¿Por qué él me dijo eso? Solamente me dijo esas palabras y continuó predicando. Se me quedaron esas palabras grabadas donde él me dijo: 7 millones de dólares son 7 millones de almas que vas a guiar a los pies de Cristo. Y cuando él terminó de predicar, hicimos un círculo de oración. Y de momento en el círculo de oración, yo siento un fuego que bajó como del cielo, y sentí que algo entró por mi cabeza, pero a la misma vez sentí que algo se desprendió de mí. Y cuando sentí eso que había entrado en mí, yo comencé a gritar y a alabar al Señor, y yo decía: gloria a Dios, aleluya, aleluya. Pero yo no sabía por qué yo estaba gritando estas palabras de alabanza por aquello que había entrado en mí. Yo no sabía lo que ahora puedo conocer con el bautismo del Espíritu Santo y fuego dentro de una cárcel. De momento yo sentía como que yo estaba en el aire, sentí una paz por aquello que había entrado dentro de mí. Yo comencé a mirar a los presos y yo le comencé a profetizar de su vida, y le empecé a decir: tú estás haciendo esto y aquello y por eso estás aquí. Los presos comenzaron a llorar, diciendo: ¿cómo él sabe estas cosas de mí? Pero yo tampoco entendía cómo yo podía revelar el pasado de ellos. Y yo llorando, y los presos se me quedaban mirando y decían: Raúl, tu rostro está brillando, tu rostro está brillando. Yo sentía como que caminaba en el aire, un gozo y una alegría que no podía explicar. Cuando se acabó el servicio, que nos van a encerrar en nuestra celda, yo me tiré de rodillas y llorando le dije: Señor, yo quiero predicar como Gigi Ávila. Fueron las primeras palabras, porque me acuerdo que de niño mi mamá me llevó a una campaña en Nueva York. Yo tenía apenas 6 años cuando fui a una campaña con el evangelista Gigi Ávila, y yo padecía de una enfermedad, y allí en aquella campaña yo le dije a mi mamá: acércame más al altar donde está el predicador, porque Dios me va a sanar. Y aquel día fui sano. Así que yo no sabía las palabras que estaba diciendo cuando dije Gigi Ávila, pero como conocía de él y mi mamá siempre lo veía, fueron las palabras que me salieron. Luego de estar 2 meses más allí, cada vez que iba a la corte se suspendía porque el testigo no aparecía o no estaba listo. Así que mientras más se alargaba la situación de ir al tribunal, yo permanecía en la cárcel. Pasaron 3 meses y luego de 3 meses me dicen: Raúl Quiñones, recoge tus cosas, vas a ir a otra cárcel. En esta cárcel donde yo estaba era un poco más cómodo. Yo podía salir a los servicios, a los cultos cristianos cuando venían las personas de afuera a predicar. Era mediana custodia. Ahora me estaban enviando a una cárcel de máxima seguridad donde yo iba a estar 24 horas al día dentro de la celda, donde la ducha estaba dentro de la celda. Yo no iba a salir de allí para nada. Y yo me pregunté: Señor, pero ahora que te sirvo, ¿por qué me está yendo peor? Aquí yo puedo ir a la iglesia. Tan pronto llegué a aquella cárcel que yo veía que las rejas se cerraban. Aquel lugar es donde estaban los presos más peligrosos del país. De momento yo oigo un preso desde el 3er piso gritar: tráelo para acá, échalo para acá conmigo. Y cuando yo miro al preso, el preso tenía tatuajes por todos lados, le faltaba un ojo. Aquel preso daba miedo cuando yo lo vi. Y yo estaba pensando: Dios mío, que no me pongan con él. De momento el guardia dice: ponlo con él allí en la celda. Y dije: Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Tan pronto yo lo vi, él me da la mano y me dice: ¿en qué cama te quieres acostar? Yo lo miré, yo le dije: en la que tú me digas. Era como yo estaba un poco intimidado por la manera que yo lo veía a él. Luego de estar allí, él me hablaba de que su familia no lo visitaba. Él no era de los presos que tenían televisores pequeños en su celda.
Él no tenía nada, nadie lo visitaba, nadie le escribía, él estaba solo en aquel lugar. Yo no entendía por qué Dios me ponía en esta celda con este muchacho. Pero tan pronto llegué, le dije, yo me llamo Raúl y soy cristiano. Y él se me queda mirando y me dice, yo antes era cristiano. En aquella cárcel permitía que saliera a dar la comida. Una vez salía un preso por pasillo, por piso para dar comida a los presos, porque las comidas se las daban a uno por las rejas, uno no podía salir, no había comedor. Y recuerdo que uno de los presos salió y cuando llegó a donde mi celda para darme la comida, me preguntó mi nombre. Yo le dije, yo soy Raúl. Y le dije, yo soy cristiano. Y me dijo, yo también era cristiano. Me dice, ¿sabe una cosa? ¿Por qué un día tú no predicas? Y yo me quedé pensando, ¿por qué yo no predico? Me acuerdo de la petición que hice en la cárcel anterior donde yo dije, Señor, quiero predicar como Gigi Ávila. Pero cuando llegué a esta cárcel, este preso me dice, ¿por qué un día tú no predicas? Y yo me quedé pensando. El problema era que aquella cárcel era 24 horas al día y te sacaban a veces en la semana por 1 hora. Allí no había nadie que venía a predicar. Allí no venían personas de afuera a dar servicio. Allí no te dejaban salir. Y yo dije dentro de mí, ¿cómo yo puedo predicar? Yo sentí que aquello que había entrado en mi corazón me daba un valor para hacer cosas que yo no pensaba. Y recuerdo que un día está pasando la guardia para hacer sus inspecciones a ver si estamos allí. Y cuando él se detiene a mirar, yo lo detengo y le digo, señor oficial, tengo una pregunta. Mire, yo soy cristiano y quiero saber si usted me permite salir a predicar. Y él se me queda mirando cuando le dije que yo era cristiano, como pensando, sí, por eso estás aquí, porque eres cristiano. Él se me quedó mirando y después de un rato me dice, ok, muy bien. Después de la última comida yo te voy a dejar salir por 5 minutos. Yo me quedé espantado de que él me diera permiso cuando eso nunca se había dado en aquella cárcel de máxima seguridad. El problema, el número 1 fue ese mi problema, pero se pudo solucionar y él me dijo que me iba a dejar salir. Ahora tenía el segundo problema, que yo tenía que preguntarle a la asociación Nieta si me daban permiso a predicar. Así que yo desde el tercer piso le grité al líder de la Nieta que estaba allí en el primer piso y le dije, yo soy Raúl, soy cristiano, a ver si ustedes me permiten predicar. Él llamó a todos los presos y le dijo, péguense a las rejas, que tengo que hablar con ustedes. Todos los presos se acercaron a su reja y él le dijo, aquí hay un confinado que es cristiano y quiere saber si lo dejamos predicar. Y todos los presos comenzaron a gritar, déjalo predicar, eso debe ser prioridad aquí. Y el mismo líder dice, yo le voy a decir una cosa, yo lo vamos a dejar predicar, pero el que se atreva a hablar de él, se las va a tener que ver conmigo. Yo me quedé espantado de lo que Dios estaba haciendo. Primero la guardia me va a dejar salir. La asociación Nieta comienza a gritar que me dejen salir a predicar. Y el tercer situación que me encontraba es que yo nunca había predicado. ¿Qué iba a predicar? ¿De qué yo le iba a hablar a los presos? Pero me acordé que desde niño mi mamá me llevaba a la escuela dominical. Y allí yo aprendí la historia de David y Goliat y fue lo que se me quedó grabado desde niño. Así que yo dije, voy a predicar de David y Goliat. Pero yo sabía que Gigi Ávila era un hombre que ayunaba y oraba y leía la Biblia. Así que mi mamá, yo no tenía nada, pero me envió una Biblia. Y yo comencé a leer la Biblia como si fuera un libro. No sabía cómo empezar, así que la leí como un libro. Y recuerdo que la leí 3 veces. La terminaba tan rápido, pues no tenía nada más que hacer. Estaba en una cárcel. Y comencé a ayunar, que era difícil porque la comida que nos daban era poca. Pero yo me acordaba que Gigi Ávila todo esto hacía para poder tener resultados de grande bendición. Yo le daba mi comida al que estaba conmigo y él se comía 6 comidas diarias porque yo le daba la mía. Al principio me decía, no hermano, no haga eso. Pero luego yo le decía, bueno, si no te la comes tú, se la doy a otro. Y me decía, no está bien.
Así que yo comencé a ayunar hasta el día que me iban a dejar salir. Aquel día yo sentía mucho valor, pero no sentía que el valor venía de mí. Pero yo iba a salir. Me abrieron la reja por primera vez, algo que nunca había sucedido en aquella cárcel. Los guardias que estaban allí dándome permiso me preguntaron, ¿puedo oír la predicación? Y yo me quedé mirándolo. Yo les seguro que sí. Recuerdo cuando me paro frente a todos los presos estaban pegados a las rejas mirándome. Y como yo desde pequeño veía los servicios, yo dije, voy a comenzar con una canción para abrir el servicio. Así que lo que quiero cantar es esta canción que yo me acuerdo desde niño que se llamaba Yo tengo un gozo en mi alma. Así que yo le dije, repitan conmigo esta canción. Y yo comencé a cantar, Yo tengo un gozo en mi alma. Los presos me miraban no entendiendo cómo este hombre está en máxima seguridad, esperando 305 años. Lo están culpando de una masacre y él está hablando de que tiene un gozo en su alma. Ellos se me quedaban mirando. Y como no me acompañaron luego de un rato, decidí ya terminar con la canción y dije, ahora voy a la predicación. No sabía predicar. Comencé a hablar de David y Goliat. Terminé mi predicación, la predicación más corta de mi vida. Quizá duró algunos 10 minutos. Hice el llamado porque me acordaba desde niño que luego de cada predicación se hacía un llamado. Le dije a todos los presos, ¿quién quiere aceptar a Cristo en esta noche? Todos se me quedaron mirando, nadie quiso aceptar al Señor. Yo le dije gracias por la oportunidad y me encerraron nuevamente. Pero luego de un tiempo yo nuevamente hablé con el guardia, usé el mismo procedimiento y el Señor abrió todas las puertas. Ocurrió 3, 4 veces. Pero un día que yo no esperaba que algo iba a acontecer, ese día yo salí y yo sentí algo especial. Cuando comencé a cantar la canción, Yo tengo un gozo en mi alma, esta vez los presos me acompañaban y comenzaron todos a cantar. Y yo los veía que todos a toda voz comenzaron a cantar Yo tengo un gozo en mi alma. Los guardias se quedaban mirando por lo que estaba ocurriendo. Cuando terminamos de cantar, yo comencé a predicar y aquellas palabras que fluían de mi boca no eran mías. Yo mismo me quedé espantado de saber que estas palabras de dónde salían, pero yo las repetía. Los presos comenzaron a quedarse mirándome mientras yo predicaba y predicaba y predicaba. Y al final de predicar, le digo a los presos, yo sé que muchos de ustedes, su familia, no los visitan. Yo sé que muchos de ustedes, ya ustedes, su familia, no les escriben. La sociedad no le interesa de ustedes. Y recuerdo que le dije estas palabras, pero hay uno que no importa lo que tú hayas hecho, si tú te arrepientes en esta hora, Él te perdona, te levanta, si solamente tú abres tu corazón. Y cuando hice esas palabras, comencé a mirar los rostros de los presos, le dije, ¿quién quiere aceptar a Cristo en esta noche? En aquel momento yo comencé a ver manos saliendo desde las rejas. Y ellos comenzaron a gritar, Raúl, yo quiero aceptar a Cristo. Yo quiero aceptar a Cristo. Gritaban todos levantando las manos, aceptando a Cristo en aquel día. De momento ya cuando yo me iba a encerrar, empezaron a decirle, vamos a cantar otra vez. Y el cántico era tan fuerte que aquella cárcel parecía que retumbaba de la presencia de Dios que había entrado en aquella cárcel. Personas llorando. Yo miraba hacia la celda y la gente brincando dentro de la celda, siendo tocado por el poder del Espíritu Santo de Dios. La gente llorando, los presos siendo transformados. Aquel día fue un día glorioso donde los guardias se quedaban mirando lo que había acontecido. Me acuerdo que después de aquello, todas las noches me llamaban y me decían, Raúl, cántate una canción antes de acostarnos. Todos cantábamos la misma canción alabando y glorificando el nombre del Señor. Pasaban los meses, ya el testigo estaba listo. El mismo testigo que había acusado a mis amigos que le echaron 228 años, era el testigo que ahora yo iba a confrontar, el cual había dicho que me había visto allí cuando ocurrieron los asesinatos.
Yo fui a la corte. En uno de los días que iba hacia la corte, me encontré que siempre que yo iba a la corte me seguían una escolta de policía y helicóptero en el camino hasta llegar al tribunal. Había una distancia de un pueblo a la otra como de hora y media. Y dentro de una de esas idas hacia el tribunal, veo que hay un muchacho solo conmigo. Cuando yo hablo con él, le pregunto el nombre y él me dice, ¿por qué tú vas al tribunal? Yo le dije, me están acusando por una masacre. Y él me dice, no te preocupes, a mí me están acusando por 10 muertes. Yo con razón veía que había tanta protección para nosotros dos solamente. En aquel momento oí la voz del Señor que me dijo, háblale de mí. Sentí aquel valor nuevamente, aunque este preso me había dicho sus casos. Y le comencé a hablar del Señor, le dije, ¿sabes qué? No importa lo que tú hayas hecho, si tú te arrepientes en estos momentos, Cristo te perdona. Y del camino al tribunal, ese muchacho aceptó a Cristo. Y el Señor comenzó a hacer cosas tremendas. En una de mis idas al tribunal nuevamente, me encontré en una van como con 6 presos que iban a la corte a buscar más años que le habían sentenciado. Dentro de aquella van yo era el único que todavía no había sido sentenciado. Y veo que cuando estaba guiando la van, los choferes no se dan de cuenta, los guardias, pero un preso sacó una llave de su boca y comenzó a soltarse sus esposas. Y comenzó a soltar las esposas a los demás. Y se me quedaron mirando y me dijo, ¿qué tú vas a hacer? Porque cuando este vehículo se detenga, nosotros vamos a matar a los guardias, vamos a patear la puerta. Cuando ellos nos traten de sacar, vamos a patear la puerta y le vamos a quitar las pistolas y los vamos a matar. Ellos habían escrito una carta afuera de que interceptaran esa van que nos llevaba hacia el tribunal. Y en aquel lugar estaba yo. Ya ellos habían planificado, se soltaron las cadenas y estaban esperando que el vehículo se detuviera y que la van que iba a interceptara la van de la policía para matarlos a todos. En aquel momento yo comencé a orar y le dije, Señor, tú sabes que yo soy inocente, no permita que esta gente le hagan daño a la policía, a los guardias que nos estaban escoltando. Yo decía, si me quedo, cuando venga la policía y vea a los demás guardias en el piso muertos, lo más seguro la policía me mata a mí. Si me voy, van a pensar que yo era culpable. Así que yo comencé a orar. Tan pronto terminé de orar, aquel muchacho que tenía la llave para soltarse sus esposas, comenzó a cerrarse las esposas, guardó la llave. Todo el mundo comenzó a cerrarse las esposas. Y como que si el Señor le cambió los pensamientos, comenzaron a hablar de otra cosa. La van que iba a interceptar, la van de la policía, se perdió en el camino. Y aquello fue como que el Señor transformara toda aquella escena donde todo había cambiado. El Señor no permitió que ellos hicieran absolutamente nada. Así que llegó el momento de ir al tribunal. Allí estaba el testigo. La corte siempre estaba llena, las noticias estaban allí, el periódico. Yo salía continuamente en el periódico y en las noticias. Y recuerdo de estar allí, empezaron a traer las evidencias, comenzaron a traer todas las cosas. Para mi impresión, el testigo me miró y dice al abogado que yo era el que había asesinado a su hermano. Fueron las palabras de él. Mi abogado le preguntó cómo tú lo viste si tú dices que él estaba enmascarado. Él dice que yo me quité la máscara y luego maté a su hermano. Él continuaba diciendo que era yo, pero empezó a describirme incorrectamente. Decía que yo era de pelo rubio y que yo era uno de los líderes del grupo. Empezaron a dar todos los testimonios. Para mi sorpresa, el día que ocurrieron los asesinatos, ese mismo día, yo conseguí un trabajo en un restaurante en Mississippi, en el estado de Mississippi. No solamente ese mismo día me dieron el trabajo, sino que a la hora que ocurrieron los asesinatos, a mí me dieron el turno de por la noche. Yo había ponchado la tarjeta de que estaba allí. El jefe del restaurante
los abogados fueron a Mississippi y él se hizo voluntario de venir a Puerto Rico para dar testimonio de dónde yo estaba cuando ocurrieron los asesinatos. Dios permitió que el mismo día yo consiguiera un trabajo, no un día antes, un día después. Y la hora que me dieron no fueron el de la por la mañana, sino el de por la noche. Así que todas las evidencias se llevaron delante del juez y luego de varios días todo el mundo estaba esperando. Llegó el día donde el juez iba a sentenciar y las palabras del juez fueron: yo quiero estar seguro que el día que yo me retire no haya enviado un inocente preso. Yo declaro a Raúl Quiñones inocente. Todo el tribunal comenzó a gritar, la gente gritando y aplaudiendo. Inmediatamente los presos donde yo me estaba, en la cárcel que estaba, estaban viendo todo el caso por la televisión. Mis abogados pidieron que me soltaran inmediatamente. Así que ya de regreso a la cárcel para buscar mis cosas, llegué y cuando estoy entrando a la cárcel, los presos habían visto todo por la televisión. Cuando llegué a la cárcel comenzaron todos a gritar y todos gritaban y decían: Raúl, Cristo lo hizo, Cristo lo hizo. Y todos aplaudiendo, parecía que el lugar que había fiesta. Parecía que ellos también se iban en aquel momento. Y todos aplaudían gritando: Cristo lo hizo, Cristo lo hizo. Tan pronto yo estoy llegando a mi celda para recoger mi ropa y irme, uno de los presos me dice: Raúl, ahora tú te vas. ¿Puedo yo ser el que predique ahora? Y yo le dije: tú eres el predicador que se queda aquí. Siga hacia adelante. Mientras me iba, los presos aplaudían. Abrieron las rejas. Y uno de los guardias que por primera vez cuando yo entré allí me dijo: tú nunca vas a salir, tuvo que escoltarme hacia afuera porque Dios me daba la libertad de salir en aquel momento. En una de las porciones de la palabra dice que la palabra de Dios no está presa. Recuerdo saliendo de allí, por primera vez entré a una iglesia y di por primera vez mi testimonio. Cuando lo di, fue de grande sorpresa para mí, porque fui invitado a una iglesia donde había un predicador. Y aquel día el predicador dice: yo vine a predicar, pero Dios me dice que ese joven que está allá atrás es el que va a predicar hoy. Cuando comencé a predicar, el pastor dijo: predica, Raúl. Comencé a predicar una iglesia que me invitaron por primera vez por invitación de Dios. Hice el llamado, se llenó el altar. Se acercó a mí un señor y me dice: quiero que sepas que yo no creía en Dios, pero ahora le creo. De ahí en adelante Dios una vez me habló y me dijo: Raúl, en voz audible, predica mi palabra y dile a la gente de dónde yo te saqué. Le doy gracias al Señor porque su misericordia, por el amor que mi madre tenía hacia Dios y hacia sus hijos, por aquellas lágrimas que derramó mi mamá, por aquellas oraciones que ella hizo, la protección de Dios estaba sobre mí. Y aunque yo me alejaba de Dios, Dios siempre estuvo cerca de mí. Le doy gloria al Señor que después de 7 meses de estar preso, el Señor me dio la libertad y no cumplí los 305 años que me querían echar. El Señor me libró de la muerte muchas veces. Y ahora le doy gracias al Señor porque ahora soy pastor de una iglesia junto con mi esposa y mis hijos. Ministramos, salgo a veces a ministrar a diferentes países y a declarar las cosas grandes que Dios ha hecho. Me acuerda mucho esto de aquella mujer que apareció en casa del fariseo y se tiró a los pies de Jesús llorando. Y decía que con sus lágrimas enjugaba sus pies y con sus cabellos y derramaba perfume sobre los pies de Jesús. Una mujer que todos en la ciudad la reconocían como la mujer pecadora. Pero aquella mujer se refugió en los pies del Maestro en el momento indicado, cuando todo el mundo la miraba de una manera con desprecio por los pecados que había cometido. Allí en aquella casa, aquel hombre que había sido invitado por el fariseo a cenar,
Aquel hombre sentado allí llamado Jesús la miraba con misericordia y con amor. Aquella mujer sabía que había llegado a los pies de alguien que la iba a mirar diferente, que la iba a tratar diferente y que iba a encontrar el perdón por medio de él. Aquella mujer, cuando Jesús habló con ella y le dijo: vete en paz, tus pecados te son perdonados. Aquella mujer se levantó una mujer nueva, transformada por la palabra que aquel hombre que estaba allí llamado Jesús le había dado. Mi mensaje para ti en el día de hoy es sencillo. No importa cuán bajo tú has caído, narcotraficante, alcohólico, no importa la situación donde te has encontrado, no importa por las circunstancias por las cuales llegaste allí. Si tú y yo hacemos como esta mujer, si nos tiramos a los pies de Jesús y le decimos: Jesús, perdóname, Él nos va a mirar con los mismos ojos, con el mismo corazón que miró a aquella mujer, y te va a decir: levántate en paz, tus pecados son perdonados. Hoy tú puedes comenzar un nuevo capítulo en tu vida. Hoy Dios puede comenzar algo nuevo con tu vida. Él tiene la capacidad y el poder para transformar tu corazón, sanarlo, libertarlo, hacerte una nueva criatura. Segundo de Corintios 5:17 dice: de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas nuevas. El récord que yo tenía, el Señor lo limpió con su sangre preciosa. Y hoy tú puedes ser un instrumento de bendición, como Raúl Quiñones, que ahora predica en diferentes lugares, pastor de una iglesia, tiene una hermosa familia con sus hijos. Dios me dio un nuevo comienzo, un nuevo capítulo, y hoy Dios quiere hacer en tu vida un nuevo capítulo si solamente tú abres tu corazón, te rinde a Él, le cuentas tus pecados, te arrepientes. Hoy Dios puede comenzar con tu vida y hacerte algo especial, porque tú eres especial para Dios. No importa cuán lejos tú estés, no importa cuánto hayas corrido, Dios está listo para amarte, recibirte y perdonarte. Y mi invitación en estos momentos es que tú ores conmigo esta oración. Es una oración simple. Di: Señor Jesús, perdona mis pecados. Me arrepiento de todo el mal que he hecho. Entra a mi corazón, cambia mi vida y transfórmala. Úsame, Señor, como un instrumento que traiga gloria y honra a tu nombre. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario por mí. Gracias por un nuevo comienzo. En el nombre de Jesús. Amén. Y si has hecho esta oración conmigo, quiero decirte, amigo y amiga que me escucha, has comenzado un nuevo capítulo en la historia que Cristo quiere hacer contigo. Que el Señor te bendiga.